Bienvenidos a una nueva programación de Iluminados por su Palabra. Llevamos el conteo, este es el programa número 35. Gerardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes acá a la mesa. Qué felices que estamos, especialmente, ¿sabes? El último programa acerca del aborto fue realmente, superó las expectativas. Tuvo mucha repercusión. Mucha, ¿no? repercusión. Yo te mostraba en la semana también, y el mismo miércoles, la cantidad de personas que nos escucharon. Nosotros podemos acceder a esa cantidad de personas que nos escuchan a través de únicamente la plataforma digital, es decir, los que nos escuchan por internet, por el celular, y teníamos 25 aparatos prendidos. Eso significa que en un aparato prendido pueden ser 2 o 3, quizás una familia, ¿no? Más todos los que nos escuchan por la radio tradicional. Nos escucharon de Ecuador, de Paraguay, de Neuquén, de San Luis. Así que una alegría eso. Hicimos un gran programa, pero sobre todo gracias a todos los que nos ayudaron a difundir la campaña. Una campaña que tuvo 1.400 alcanzados a través de las redes sociales. 1.400 personas pudieron ver la imagen de la campaña que comparaba el aborto con el holocausto nazi y manifestaba que es el mayor genocidio de la historia de la humanidad y tenemos que defender la vida, así que lo tomamos también como un compromiso, ¿no? Este gran tema que hemos desarrollado. Y hoy también tenemos un gran tema, muy actual, pero para la persona que nos está escuchando y que carece de un conocimiento de lo que la palabra de Dios demanda para las vidas. Por ejemplo, estamos hablando del título que hemos manifestado en nuestras redes sociales: religioso, moral, pero perdido. Religioso, moral, pero perdido. Y estos son atributos, estos son, ¿no?, virtudes de una persona que son loables, son aplaudibles. Ser religioso, ser moral, hacer cosas de bien, sin lugar a duda. Pero ¿cuántas personas, especialmente en la Argentina, piensan que por tener estas virtudes o estas características externas realmente consiguen la salvación y no obstante están perdidos? Así que vamos a estar hablando del joven rico, por ejemplo, ¿no es así? Acerca de esta experiencia que ha tenido. Sí, y es impactante como podemos encontrar en la palabra de Dios, como lo vamos a hacer, estas 3 características que vos nombrabas, y cómo vamos a escuchar en experiencias de las que tuvimos nosotros en el día a día o cuando tenemos un mano a mano, podríamos decirle, con una persona para predicar y para contarle lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros, cómo lo vemos en la actualidad. Es un tema hiperactual y uno lo puede ver cuando sale a charlar con su vecino. Incluso en este momento usted está sentado, tal vez tomando mate con su familia, o está comprando en un negocio y está escuchando el programa y va a poder vivir cada una de las palabras de este programa el día de hoy. Y para eso también hemos invitado a Mauricio López, lo conocemos como Mauri, nuestro gran amigo. Bienvenido, Mauri, a la radio. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes aquí a la mesa. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente es un placer poder estar acá con ustedes. Gracias por venir y felicitaciones en primer lugar por el título de profesor en electromecánica, así que felicitaciones por eso, pero además ya iniciando el tema, vos venís de un contexto religioso, ¿no es así, Mauri? Sí, de un contexto religioso. Verdaderamente mi familia siempre fueron católicos y bueno, participando de lo que es la iglesia y toda esa cosa que lleva al catolicismo, pero bueno, por eso el tema me gusta, porque sinceramente he vivido lo que es la religiosidad, y hoy en día, gracias a Dios, lo he podido conocer al Señor verdaderamente y poder cada día aprender más de Él. Y hablando de religiosidad, la palabra latina, religar, que es justamente la que evoca nuestra palabra religión en español, significa volver a unir. Volver a unir. Esta palabra, religar, es como que en sí mismo incluye que el ser humano, las personas, nosotros, estamos desunidos con Dios por causa de lo que nosotros sabemos muy bien que la Biblia llama pecado, que nos separa de Dios. Y hay una búsqueda en la naturaleza humana, hay una búsqueda en las personas de querer volver a unir. La religión, bueno, ¿qué es la religión? Bueno, hay 2 religiones, podríamos resumirlas, ¿no? Una es la religión del ser humano hacia Dios, es la religión de las obras, es la religión de nuestra filosofía, de nuestra manera de pensar,
Es la religión de nuestros rituales o de aquello que encontramos en la cultura y aquellos que tenemos como tradición familiar muchas veces. Pero está la religión de Dios hacia los hombres, la religión que salva. Es la religión de Dios acercándose el hombre a través de Cristo. Y esto es justamente lo que vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra, profetizado, anunciado desde los primeros momentos en la palabra de Dios, para venir a salvar a pecadores como nosotros. ¿Y cuántas personas del otro lado pueden equivocarse en un nuevo concepto que se llama universalismo y dicen, no, la verdad que Dios, todos podemos acceder a Dios. Dios puede llamarle Alá, llamarle Buda, llamarle Jehová, llamarle Jesús, llamarle como sea. Dios, todos podemos acceder a Dios. Dios nos escucha. Dios me va a salvar a mí, no me va a mandar al infierno. Yo he hecho cosas buenas aquí en la tierra, ¿no? Y cuánto de confusión quizá pueda haber en la persona, ¿no?, que nos está escuchando del otro lado. Y aquí que nosotros queremos aclarar, explicar, exponer la palabra de Dios y vindicar estos conceptos para verdaderamente entender lo que es la salvación. Así que bueno, vamos a estar desarrollando este tema. Sí, vamos a ir viendo en dos casos que son muy, se podría decir como Un contraste. Un contraste muy grande se encuentra entre estos dos personajes. Uno va a ser el joven rico y el otro va a ser Zaqueo. Y vamos a ver que realmente es muy diferente. Lo que vamos a encontrar similar es que las dos personas eran ricas, tenían mucha plata, ambos. Y lo que vamos a ver luego, o lo que vamos a ir escuchando y lo que vamos a ir desarrollando, es la transformación que hay en esos dos corazones. Y vamos a ver en qué se apoya cada uno. Vamos a ver en qué se apoya el joven rico y en qué se apoya Zaqueo. Vamos a poder ver cuál es la reacción frente a Jesús de ambos y cuán distintas son. Y como decíamos al principio, esto es muy similar a lo que nos suele pasar cuando salimos a hablarle a las personas del Señor Jesús. La respuesta que tenemos por parte de ellas pueden ser muy similares. Por lo general lo que nos sucede es que la persona se resguarda en sus obras para evitar el juicio de Dios. La persona se considera demasiado buena como para que Dios lo castigue. Claro, lo que lo que se escucha, lo que se suele escuchar es: yo soy bueno, no sé, yo voy a la iglesia, o Dios es bueno. Si tenemos un Dios bueno, te dicen, no me va a condenar, Él me va a perdonar. Eso es una de las respuestas que se suele escuchar. Es verdad, realmente, y ahí entramos en el terreno de la moralidad también, ¿no es así? En el compararme con el otro y decir, bueno, a diferencia de este criminal, a diferencia de este ladrón, de esta persona que abusa, de este político corrupto, etcétera, 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 porque realmente hay casos desopilantes a lo largo de la historia de la humanidad. En esa comparación uno dice, yo soy bueno, y ahí está la conciencia personal de esa bondad humana. Sí, seguramente nos ha pasado que vas a hablar con una persona y la persona te dice, mirá, no, yo nunca robé algo grande. ¿Por qué? Porque se está comparando con alguien que roba bancos o que te roba el auto o que te lastima. Yo nunca golpeé, yo nunca mentí, porque lo llevan a grandes rasgos. Ahora el tema es que, supongamos, si yo me comparo con Hitler, realmente yo soy el ser más bueno. Soy muy santo. Pero si yo me comparo con Jesús, ese es digamos, el tema en cuestión. Compararse con alguien que realmente es santo, puro y sin mancha, es Jesús. Y esa era la característica del publicano y del fariseo allí en la parábola que contó Jesucristo. Viene a mi mente esto que te compartía también a la tarde, que al leer este pasaje uno ve que Jesús dice, a los que confiaban en sí mismos, le cuenta la parábola. Dos personas fueron al templo a orar, y ahí se nota la religiosidad de estas dos personas. Uno oraba para sí mismo, y esa persona era el fariseo, era el religioso, y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Y ahí está la comparación, ¿no? También su posición delante de todos, en pie, mirando haciendo alevoso, también es un acting lo que está haciendo, es religión pura.
¿Qué un pasa con acto él? de alarde personal acerca de la propia moralidad que tenía, o la autojusticia, podríamos decir. Sí, autojustificación, autojusticia. Sí, mostrándose en público, ¿no? Diciendo, yo diezmo, yo doy, yo hago esto, yo hago aquello, miren cómo oro. Y le dice, gracias Señor, porque no soy como ese que está ahí. Mostrándose, y aparte como diciendo, ¿no? Yo soy mejor. Yo. Siempre yo, buscando un ego, ¿no? Bueno, confiaba en sí mismo, era religioso, se comparaba con los demás y se notaba a sí mismo y su autojustificación, su meritocracia, podemos decir, pero también se exaltaba a sí mismo, porque a diferencia del publicano, que eran los recaudadores de impuestos, y ahora lo veremos más bien en Zaqueo, personas aborrecidas en la sociedad y no tenían un lindo historial tampoco, ¿no? Tenían cierto historial de fraudulento, podríamos decir, de corrupción. Claro, porque todos los que practicaban el judaísmo y los que eran, digamos, fariseos, los que estudiaban la ley, sí, no estaba mal lo que hacía, no estaba mal que ore en pie, no estaba mal que lea y se sepa los libros de la palabra que se tenían hasta ese momento de memoria, que los recite, eso no estaba mal. Lo que estaba mal es que él confiaba en esas obras para su salvación y para su propia justificación. Él se creía realmente santo y justo, y hasta el día de hoy muchas personas volvemos a la actualidad y lo vamos a seguir viendo, se autojustifican delante de Dios, y eso es lo terrible. Bueno, pero a ver la verdadera condición humana y lo que relata la Biblia, nosotros podemos decir, somos pecadores, somos pecadores. ¿Tenías algún versículo para compartirnos? Sí, realmente la palabra habla mucho sobre eso, y en Romanos 3:11 vamos a poder buscar y ver que dice que nadie busca a Dios. No, las personas no se acercan a Dios, nuestra condición nos separa de Él y nosotros aborrecemos, en nuestra condición natural perdida, aborrecemos a Dios, no lo buscamos. Bueno, pero ahí alguien te podría decir, vos me estás diciendo que yo no busco a Dios por naturaleza, no busco, sino que lo odio, aborrezco a Dios porque soy pecador. Pero alguien te podría decir, no, yo lo busco, yo voy a misa, yo hago esto, lo otro. Nos contabas que ayer era el día de él. Ayer justamente fue el día del Gauchito Gil y veías todos sus devotos comprando velas, llevando, no sé, estampitas y gastando dinero, llevando, no sé si creo que llevan botellas de vino y cosas así. Se la chupan en el camino y también le dan un poquito a... Algo así, ¿no? Buscando, digamos, un Dios fácil, buscando una religión, algo que sea fácil. Dicen, no, sí, yo creo en Dios. Sí, pero ¿qué Dios? ¿El Dios verdadero o el Dios que vos mismo creás porque es fácil? Bueno, podríamos decir que en realidad las personas, como bien leíste en la palabra de Dios, no buscan a Dios, pero están buscando algo. Están buscando quizá los beneficios de Dios, están buscando la paz, están buscando la tranquilidad, están buscando esa protección y salvación, pero lo buscan en lugares inadecuados en la religión, como estaba citando. Claro, pero la pregunta sería, ¿para qué fue creado el ser humano? ¿Para qué fue creado el hombre? La palabra dice que el hombre fue creado para adorar a Dios. Y como adorar a Dios sería algo difícil, ¿por qué? Porque Dios nos pone sus mandamientos, nos pone su ley. Entonces buscamos adorar a un Dios creado por nosotros, un Dios a nuestra imagen, y no nosotros a imagen de Dios. ¿Y qué hacemos? Como somos creados para adorar, buscamos adorar lo que sea. Y allí la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso también, ¿no? Así que si confiamos en nuestra propia religión, si confiamos en nuestra propia moralidad, nuestro corazón es engañoso y perverso. Estamos buscando en lugares inadecuados, estamos adorándonos a nosotros mismos, o adorar lo que sea. Somos religiosos y adoradores por naturaleza. Uno puede adorar a Karl Marx, otro puede adorar a un jugador de fútbol como Messi, otro puede adorar a un político, un expresidente y demás, pero ahí está el corazón humano, ¿no? Que somos adoradores, pero no buscamos a Dios por naturaleza como bien nos leías. Y a mí me llama la atención lo que es la naturaleza del hombre descrita por personas que no han conocido a Dios, por personas que no son cristianas. Por ejemplo, había un filósofo que se llamó Thomas Hobbes. En su libro El Leviatán, quizá lo escucharon algunos de ellos, él dijo,
el hombre es el lobo del hombre, para describir la naturaleza humana. ¿Qué estaba diciendo él con estas palabras? Una persona que no era cristiana. Decía, bueno, como personas, nosotros somos capaces de las peores atrocidades contra el otro, de por el fin de obtener una porción de tierra, de bienes económicos, de cosas que están allí en la naturaleza. Somos el lobo del hombre, somos capaces de matar, de hacer guerra, de pelear, de destrozar al otro. Por eso Hobbes lo que propuso fue, necesitamos, a través de lo que él llamó el contrato social, necesitamos un Estado, eso es el contrato social, el Estado que sea el garante de nuestros derechos para realmente garantizar, valga la redundancia, la paz ciudadana, garantizar nuestros derechos, garantizar que podamos vivir libremente. Bueno, estamos viendo toda su cosmovisión y su idea en estos tiempos, en el siglo XXI, y decimos, el Estado no es suficiente para garantizar que el ser humano sea una persona de bien, ¿no es así? La moralidad no es suficiente. Necesitamos algo en nuestro corazón, necesitamos una operación de Dios, la obra de Dios en nuestra vida, y hay personas que, insistimos, con estos prerequisitos de religioso, de moral, pueden pensar que han obtenido el cielo, que son buenos, que van a ir a la eternidad, pero, y así lo titulamos este programa, están perdidos. Como dice la palabra de Dios, que todo aquel que hace pecado, el pecado trae muerte a esa persona y está en condenación, y lo que necesita esa persona es Cristo Jesús justamente. Dice la palabra de Dios, viene otro versículo a mi mente, que hay camino que al hombre le parece correcto, ¿no es así? Correcto. Pero su fin, para citarlo correctamente, pero su fin es camino de perdición, camino de muerte. Y bueno, y pienso en todas aquellas personas que nos estarán escuchando, pero con estos requisitos de religiosidad, de moralidad, pero justamente se están yendo al infierno. Así que bueno, con esta introducción creo que vamos bien con la hora. Podremos regalar el CD. Vos estabas esperando que diga algo respecto del CD. Sí, vamos a tener un concurso, podríamos decir. Sí. Dale. Pero nos pueden escribir por Facebook únicamente. Todavía no tenemos celular, Jera. Pero podrían escribirnos por Facebook un mensaje. Qué precioso CD, yo lo pude escuchar en la semana. Gracia y Verdad se titula. Y este CD es de Sergio Villanueva. Hace poquito estuvimos con él escuchándolo y participando en un taller de adoración cristocéntrica. Dios de toda gracia se llama el CD. Nos pueden escribir por Facebook. Hoy vamos a estar regalando uno y la próxima vamos a estar regalando otro CD. Compartiendo, participando, interactuando con nosotros a través de nuestra fanpage en Facebook, en un mensaje privado si así lo desean. Y de esta manera van a poder obtener este regalito, este CD. Seguramente nos van a escribir muchos, pero tenemos uno solo hoy para regalar. Sí, creo que la verdad que es un CD original. Lo trajo en su envoltorio como corresponde, así que bueno. No está abierto. Empiecen a participar desde ahora, así tienen más chances de obtenerlo. Recuerden, por Facebook va a ser el sorteo de este regalito. Bien, vamos a escuchar un tema musical que es justamente de este CD, de su compilación, Grande en Amor, si no me equivoco, y es el tercero, sí, Grande en Amor, el segundo tema musical de Sergio Villanueva en este CD, y ya volvemos con más Iluminados por su Palabra. Soy, bendeciré tu santo nombre. Mi ser recordará tu gracia y tu bondad. No olvidaré tus bendiciones. Has perdonado mi iniquidad.
sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Así cuán alto está el cielo por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Así cuán alto está el cielo por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Compasivo has sido, Señor, compasivo has sido, Señor, lento para la ira y grande en amor. Grande en Y seguimos con más iluminados por su palabra, siendo transformados por una mente bíblica, como dice nuestro lema. Contentos porque nos están escuchando nuestros amigos de varios países. Sí, realmente nos está escuchando de varios países, nos asombramos y queremos mandarle muchos saludos y gracias por permanecer, por estar ahí, por escucharnos cada miércoles. Que aguante que tienen. Yo te dije, Bueno. la sorpresa no es que nos escuchen, sino que nos sigan escuchando. Bueno, le mandamos saludos a las personas que están allí en Guayaquil, en Asunción, en Montevideo. Escríbanos si quieren, cuéntenos con quién están. Y también recuerden seguir mandando mensajes para participar por el CD. A los que están a la distancia se nos va a complicar un poco, pero vamos a ver cómo hacemos para hacerlo llegar. Sí, realmente es un CD precioso, es una canción preciosa que recién escuchábamos de Sergio Villanueva. Nos ha bendecido con este taller que ha dado aquí en Argentina, en Buenos Aires, acerca de la adoración cristocéntrica. Y me estuve fijando en YouTube y tenemos también esta serie de talleres que da, así que uno puede acceder en YouTube a estos talleres respecto a la adoración y ser bendecido también por todas estas canciones, por toda esta meditación, estos principios que nos da acerca de este punto. Y bueno, pueden, insistimos, seguir participando, escribirnos en Facebook para poder obtener este regalito precioso que tenemos para ustedes, pensando también en este tema, que es religioso, moral pero perdido. Veíamos un poco estas características en el primer bloque, la religiosidad humana, la moralidad humana, que no son requisitos indispensables para ir al cielo, todo lo contrario, pueden ser virtudes loables, plausibles, reconocibles, encomiables para un ser humano, pero esta apariencia externa de piedad también queda vacía, y así Jesucristo le decía a los religiosos de aquel momento: usted tiene una apariencia de piedad, son como sepulcros, como blanqueados, pero realmente el corazón, que es engañoso y perverso, decíamos, no confía en Cristo, no busca a Cristo, y necesitamos de esta gracia de Dios para ser salvos. Y este contraste que vemos justamente entre el joven rico y Zaqueo, y pensamos en el joven rico que, como bien lo describe, no tenemos su nombre, pero sabemos que él tenía una buena posición económica y también era un líder dirigente importante, devoto, eminente, que había acudido, nos hacía, a Jesús en búsqueda de salvación. Sí, un joven que se acerca a Jesús. Tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo Jesús ya era reconocido, muchos lo odiaban, muchos lo querían, muchos se acercaban a él simplemente para
ser sanados o que Recibir algún recibir milagro. algún tipo de milagro, ¿no? Así que estaba rodeado por muchas personas. Y resulta que este muchacho se acerca a él corriendo y dice la palabra de Dios que él se pone de rodillas delante de él, ¿no? Se toma una posición de rodillas delante de Jesús. Y esto es muy importante por lo que vos decías. Él era una persona eminente. Él no se acerca como Nicodemo por la noche. Él se acerca a plena luz del día, cuando todos lo podían ver. Y él, siendo alguien que tiene una gran posición, iba a ser reconocido. Y van a decir, mirá, él es, no sé el nombre, pero mirá, está ahí, está a los pies de Jesús. Vamos a escuchar qué le dice, vamos a ver. Y él era una eminencia en ese momento y estaba a los pies de Jesús. Y hasta aquí la historia parece que va a tener un final feliz. Uno se imagina a Jesús dándole el evangelio y esta persona aceptando y teniéndolo de su lado tal vez, inclusive acompañando a Jesús en lo que queda de tiempo de vida del Señor allí hasta el tiempo de la crucifixión. Pero vamos a ver que no es así. Justamente lo vemos acercarse a Jesús y decir, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Es como un grito de auxilio, ¿no? Es como mostrar la frustración pública y decir, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener vida eterna? Llegó corriendo, se humilló, porque de esta manera se arrodilló frente a Jesús, y públicamente todos los ojos estaban puestos en él. Y estamos hablando de alguien que era un principal en la sinagoga. O sea que era un religioso, podríamos ponerlo dentro de lo que veníamos hablando nosotros. Era alguien que sabía de la ley, que conocía los mandamientos, como lo vamos a ver ahora en unos instantes. Y él estaba preguntando al Señor, Señor, Maestro bueno, ¿cómo haré para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y una de las características que podemos encontrar aquí es que, bueno, se acerca con la motivación correcta. Quiere encontrar vida eterna. ¿Y a dónde va a buscar la vida eterna? Bueno, ahora vamos a seguir, pero la motivación que él tiene para acercarse al Señor es la correcta. Él sabe que todo lo que está haciendo, todas las obras que él está haciendo, no son suficientes. Más allá de que sea un principal, lo recalcamos, un principal de la sinagoga. Él sabía que algo faltaba en su vida para obtener la vida eterna. Y es interesante también que lo que es vida eterna se nombra 50 veces en la Biblia y habla de salvación completa, no solamente de permanecer en el tiempo, de tener una vida eterna, de temporal, sino de condición. O sea, estamos junto a aquel que es vida. Dice la palabra de Dios que... O sea, no solamente la eternidad, sino también la vida de Dios en mí, aquí en el presente, ¿no? Una nueva vida espiritual, podríamos decir. Claro, Jesús declara que Él es vida. Entonces, estar con Jesús por la eternidad es tener vida eterna, es estar junto al que emana vida eternalmente. Y esto era lo que buscaba el muchacho. No buscaba solamente permanecer en el tiempo, él buscaba realmente la vida eterna. O sea, su motivación era la correcta. Juan 3:16, un versículo muy conocido de la palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda. O sea, y acá tenemos la comparación. Sin Jesús, sin creer en Jesús, hay condenación. Estamos perdidos, como lo decías vos al principio. ¿Cuál es el estado de perdidos? Sin Jesús. Sin Jesús estás perdido. Mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús tiene la vida eterna. El que lo aborrece está perdido. Estamos leyendo Juan 3:16. Así que esta era la condición de este joven que se acerca con la motivación adecuada en busca de vida eterna. Y nos va a pasar en la calle que vamos, o a las personas que por lo general salen, o usted que simplemente quiere compartir el evangelio con su vecino, o en una charla de mates con sus compañeros en la fábrica, o en el lugar donde usted se encuentra normalmente, que la persona tal vez va a ir, usted va a recordar una persona ahora cuando vayamos diciendo cada una de las características. Son personas que conocen, saben que con todo lo que están haciendo tal vez le falta algo, quieren agregar algo más a esta moralidad o a esta religiosidad que llevan. Así que bueno, la motivación era la correcta y la actitud también era la correcta, ¿no? Sí, pero pienso, con esta motivación y actitud correcta, viene una persona mañana, cuando estoy en mis quehaceres diarios, cuando estoy en la calle, acude a mí porque sabe que soy cristiano y me dice, David,
¿qué haré para obtener vida eterna? Bueno, ¿qué hacemos en este caso particular, ¿no? Uno dice, mirá, lo único que tenés que hacer es hacer esta simple oración, ¿no? Digo, repito lo que hemos acuñado y aprendido desde nuestra infancia y tradición quizá evangélica también, ¿no? Tenés que hacer este rito religioso, tenés que repetir esta oración. Parece algo tan simplista y nosotros frente a la actitud de esta persona decimos, mirá, si vos venís con esta actitud, ya estás casi en la puerta del cielo, ¿no es así? Pero Jesús, que conocía su corazón, no se fió de lo externo que él decía. Venía con esta actitud correcta, pero no se fió de lo externo, como por ejemplo allí dice Juan capítulo 2, que no se fiaba de las personas que creían en él porque sabía lo que había en su propio corazón, ¿no? Y fue justamente esta respuesta de Jesús que vamos a ver en breve, que desenmascara, podemos decir, lo que realmente había en su propio corazón. No obstante, tenía atributos esta persona. Claro, como dice que este joven sabía lo que estaba pidiendo. O sea, sabía que no tenía la vida eterna. Tenía bien en claro lo que estaba pidiendo a Jesús. Que dice que se ve la urgencia que tenía este joven, porque va a preguntarle al Señor y dice, Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? O sea, sabía muy bien lo que estaba buscando, ¿no? ¿Y a quién fue a buscarla? Y lo que le faltaba. ¿Y a quién acudió, no es así? Claro, más bien acudió al Creador, vamos a decir, a Dios. Pero no lo sabía. Acudió a la fuente adecuada. Exacto. Acudió a Cristo. ¿Qué hubiese hecho un psicólogo en los tiempos de Jesús, no? No existía Freud en ese momento. Pero ¿qué hubiese hecho un psicólogo cuando un joven rico pero frustrado se acerca de esta manera? Bueno, podemos dar rienda suelta a nuestra propia imaginación, ¿no? Pero sabemos que muchas veces miran el pasado, miran el inconsciente, los sueños y también la importancia de llenar su bolsillo económicamente, de enriquecerse. Pero bueno, acudió a la fuente correcta. Vino frustrado, vino triste y no fue un evangelista, sino fue al Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el dador y el autor de la vida, justamente. Hasta este momento, lo que vamos, si no conoce la historia, uno puede, y solo escucha este relato, o viene leyendo el relato, piensa en que este va a ser uno de los nuevos discípulos, tal vez, este va a ser un seguidor del Señor, va a ser uno de los que va a llevar la bandera del Evangelio. Y incluso hizo hasta la pregunta adecuada, porque se acercó al Señor y le preguntó, de acuerdo a su educación, de acuerdo a lo que él venía aprendiendo desde su infancia, de esta religión por obras, bueno, Señor, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más necesito para alcanzar esta vida eterna? Y recordemos una vez más que es un principal de la sinagoga, que está a la luz del día, que está de rodillas delante del Señor. Esto tiene mucha importancia porque no era un pecador más que se acercaba, si bien era un pecador más a los ojos de las personas, este era una persona santa, una persona buena, una persona con poder, alguien que le enseñaba al pueblo en la sinagoga y de repente estaba a los pies del Señor. Y a nuestros ojos este era un final feliz. Si uno cierra aquí la lectura o el comentario, si no tenemos más historia acerca de esta persona, ¿no? Podemos ¿Qué habrá pasado? Que, diríamos, esta persona, bueno fue el Señor lo debe haber abrazado, y cuando seguimos leyendo vamos a ver cómo, tal cual lo que decías vos, el Señor desenmascara el corazón de este muchacho. ¿Y qué va a ser lo primero que va a salir a la luz? Su orgullo. Va a salir su orgullo. El Señor le va a preguntar. ¿Qué le va a preguntar el Señor? Bueno, justamente el Señor lo somete a una prueba. Jesucristo lo somete a dos pruebas, para ser más precisos. Y le dice, ¿los mandamientos conoces? Esta persona se acercó, insistimos, con esta motivación adecuada, con esta actitud correcta. Acudió a la fuente correcta, que es Jesucristo. Y también hizo la pregunta correcta al pedir y clamar por vida eterna. Reconoció que Jesús era un maestro. Jesucristo le dijo, bueno, hay uno solo que es bueno y es Dios. Quizás no reconocía esta persona hasta ese momento que Jesucristo era Dios mismo encarnado, solamente un maestro bueno. Entonces Jesucristo lo somete a la prueba y le dice, ¿los mandamientos conoces?
¿Cuáles? Bueno, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí hay que hacer un paréntesis y destacar, manifestar un detalle, que es que Jesucristo le expuso los mandamientos, los segundos mandamientos, los de que nos relacionan con nuestro prójimo. Nosotros sabemos que Jesucristo resumió la ley en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En este caso particular, Jesucristo lo expuso frente a su relación con el prójimo al comunicarles la última lista, ¿no?, de los mandamientos. Pero ¿cuál era la actitud de esta persona? Sí, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces podemos ver que, al igual que un moralista, al igual que un religioso, como venimos diciendo desde el primer momento, no reconoce su propio pecado. Hay orgullo en su corazón, no reconoce su propio pecado, y justamente con esta actitud externa de apariencia de piedad está opacando y ocultando que todos nosotros somos pecadores por nacimiento, ¿no? Y que la ley de Dios, los mandamientos de Dios existen para mostrarnos a nosotros justamente que somos pecadores, para revelarnos que hemos infringido la ley de Dios. La ley de Dios es como un espejo que manifiesta nuestras obras. Cuando nosotros ponemos nuestras obras delante de la ley de Dios, estamos en un juicio y Dios revela su ley delante nuestro. Nuestro estado es de condenación. Nosotros no tenemos manera de ganar ese juicio, digamos. Dice la palabra de Dios que los juicios de Dios son justos, y con toda esta justicia Dios nos revela que nosotros somos completamente pecadores y no hay manera de que nos acerquemos a Él por nuestras propias obras, como dice Efesios. La salvación no es por medio de las obras. Y este joven estaba aferrado a ellas y él creía realmente que, bueno, también tenemos que recordar que el contexto en el que él estaba era de muchas leyes, y las que eran más visibles, él las cumplía. Él tal vez nunca había matado, tal vez no utilizaba la mentira a diario, pero Jesús siempre va más allá. El hecho de mirar a una mujer y codiciarla en tu corazón, el hecho de robar tiempo, de robar cualquier cosa, no solamente un banco, digamos, o de matar a alguien en tu corazón. Es que justamente, ¿no?, en las bienaventuranzas Jesucristo apunta al corazón y dice: ustedes oyeron, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que aborrece a una persona lo está matando en su corazón. Ustedes oyeron, no adulterarán, pero yo digo que todo aquel que codicia, insistimos, en su corazón, y ahí está la clave que tenemos que enfatizar, allí está el pecado. Ahora, nosotros, y yo pienso en mi propia experiencia, y te conozco también, Gera, que quizá venimos de familias que han conocido el Evangelio, quizá nos criamos en iglesias sanas, y allí aprendimos acerca del Evangelio, pero, por ejemplo, en tu experiencia, Mauricio, en tu experiencia, vos naciste en un hogar que no conocían el Evangelio, quizá había ciertas características o atributos de religiosidad, pero no conocían el Evangelio. ¿Cómo fue tu experiencia también para venir a los pies de Cristo y entender que el Evangelio nos llama a un arrepentimiento genuino, y entender que, como también lo llamó luego Jesucristo a esta persona, Jesucristo nos llama a dejar todo, ¿no?, hasta nuestras posiciones, estar dispuesto a eso para seguirle a Él? ¿Cómo fue tu experiencia? Y bueno, mi experiencia como católico, me he bautizado en la iglesia católica de bebé, ¿no? He tomado la comunión, todo, como un religioso. Iba a la iglesia católica y yo, para mí, siempre dije: yo soy salvo. El día en que yo me muera voy a ir a la presencia de Dios. Pero bueno, un día, y gracias a Dios ese día llegó, que la conocí a mi esposa, y ella... En ese momento se estaban conociendo, eran amigos. En ese momento nos estábamos conociendo, sí, éramos amigos. Y bueno, cuando ya la amistad pasó a un siguiente nivel, me dijo: antes de que sigamos, quiero que conozcas al Señor. Y fue así, me llevó a la iglesia donde ella iba, que bueno, es la IBG, y en donde conocí al Señor, donde verdaderamente vi mi pecado. Me vi siendo un pecador y que todo lo que había hecho antes
era solamente buscar a un Dios que complacía mis necesidades. Bueno, pero esa justamente no fue la experiencia del joven rico, porque el joven rico, cuando fue confrontado al Evangelio, como todos nosotros hemos sido confrontados en algún momento con nuestro propio pecado, con la realidad de nuestra naturaleza, cuando Jesús le dijo, ¿los mandamientos conoces? Sí, y los sé todos, y los cumplí. Él manifestó orgullo, pero manifestó también la falta de arrepentimiento, la insensibilidad, no confesó su propio pecado. Y aún también Jesús le iba a exponer a esa persona a un nuevo desafío, porque para rematar esta forma de evangelizar, Jesucristo le dijo, una cosa te falta. Si vos decís que cumpliste todos los mandamientos, una cosa te falta. Vendé todo lo que tenés. Si realmente amás a tu prójimo como me estás diciendo, de acuerdo a los mandamientos que estás cumpliendo, si realmente los amás, vendé todo lo que tenés. Dale a los pobres y luego vení y seguime. Y en esa última prueba se manifestó ciertamente el fracaso de esta persona porque no estuvo dispuesto a someterse al Señor Jesucristo, a vender todas sus cosas y realmente amar a su prójimo. Hay unas palabras que están allí al final de los versículos y que me parecen terribles, que son, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Delante de él estaba el Dios, el creador de los cielos, de la tierra, aquel que tenía el poder real para salvarlo, aquel que era la vida eterna. Y esta persona se fue detrás de ¿qué? De la plata, del oro, todo aquello que perece y que iba a perecer juntamente con él. Y su alma, que era lo que iba a permanecer por siempre, se fue tras las riquezas, tras la perdición, teniendo al Dios soberano delante de él. Y realmente es triste por el muchacho y es triste lo que dice, porque la palabra es se fue triste, ¿por qué? Porque amaba demasiado las riquezas, amaba demasiado el señorío que tenían las riquezas sobre él, las posesiones. Su Dios, claramente allí lo podemos ver, ¿cuál era? Las posesiones y su moral, su religiosidad. Así que aquí podemos ver que esta persona no deseaba abandonar todo aquello que tenía. Y la salvación es para aquellos que estén dispuestos a abandonar todo, como va a ser el caso del seguir a siguiente Jesucristo. que vamos a ver. Sí, seguir. Bueno, el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, realmente niéguese a sí mismo. Es un acto de autohumillación, es un acto de someterse al Señor Jesucristo, es un acto de reconocer nuestros propios pecados y arrepentirnos, tomar nuestra cruz, ¿no? Todo una metáfora de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo en la cruz al morir por nosotros, y seguirme. La salvación no es un acto de, bueno, una vez fui a la iglesia, bueno, una vez tomé cierto rito, hice cierto rito religioso, bueno, una vez oré al Señor cuando lo necesitaba. No, la salvación es un acto de reconocer que Jesucristo es el Señor y someterme y seguirle. Es, como decíamos al principio, nuestro corazón, podríamos decir, es una fábrica de ídolos. Amamos un montón de cosas que no es Dios. Adoramos un montón de cosas y no está Dios ahí. Es echar un bollo todo eso a la basura y realmente dar nuestro corazón a Dios. Pero hay otro detalle que me gusta de esta historia, que cuando él es confrontado con su propio pecado, dice Marcos 10:21, en sintonía en este evangelio paralelo, que Jesús le amó. Que Jesús le amó. Toda una representación de lo que vino a ser por el pecador. Y justamente su caminar y su trayectoria iba a Jerusalén, iba a morir por esa persona, iba a salvar a los pecadores, ¿no? Entonces Jesús le amó a esta persona, aun cuando esta persona le estaba rechazando, ¿no? Es así, en su propio corazón, Jesucristo le amó. Claro, dándole la espalda. Como dice que, como habías dicho recién, Jesús lo sometió a una prueba, ¿no? Y la prueba fue tomar todas tus posesiones y venderlas. O sea, ¿te quedás con todo lo que tenés o te quedás conmigo? ¿Y él qué eligió? Quedarse con todas sus posesiones. El camino correcto. Incorrecto. Incorrecto. El camino que él buscó, el camino más fácil para él. ¿Por qué? Como decías vos, tenemos ídolos.
y su ídolo que era el dinero, la riqueza, y prefirió darle la espalda a Jesucristo, al dador de la vida. ¿Nos llama el Señor Jesucristo a vender todo lo que tenemos? ¿Nos llama a echar por la borda todo lo que hemos conseguido a lo largo de los años? No, definitivamente no. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a renunciar a todo por causa de Cristo. Y para esta persona fueron las riquezas, para esta persona fue el dinero, su posición económica, su bienestar social, pero para otro puede ser, un objeto, una persona, puede ser un pasatiempo, no lo sé, realmente un pecado concreto que esté cometiendo. Dios conoce nuestros corazones, podemos ser religiosos, podemos optar por el camino de la moralidad también al compararnos con otros y vernos mejor personas, pero aún así estar perdidos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y por eso hemos elegido este tema y nos vamos a ir a un nuevo tema musical de Sergio Villanueva. Mientras las personas, vamos a dar la última oportunidad a las personas. Yo no quiero que quede en familia este CD, ¿eh? Porque por ahora estaría quedando en familia. Y tampoco se lo quiero dar a este chico Gaby de José de Paz, que ya se ganó todos los libros. Pero insistimos en que las personas pueden escribirnos en Facebook para participar de este CD de Sergio Villanueva. Y en el último bloque de este programa vamos a estar regalando a la persona adecuada este gran CD de música. Vamos a un nuevo tema musical de Sergio Villanueva y ya seguimos con más Iluminados por su palabra.
Iluminados por su palabra, le hemos puesto a este ministerio radial que se ha desarrollado o ha empezado un 2 de diciembre del año pasado, y este es el programa número 35, pero estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube también, subiendo los programas que hacemos en el fin de semana, en los próximos días los estamos subiendo para que uno pueda acceder. Estamos en la radio, pero también nos proyectamos a estar en otros medios de comunicación, estar en otras plataformas. Hay un concepto muy actual que se maneja en los medios que se llama convergencia mediática, y es la idea de fusionar, es la idea de unir y de comunicar algo a través de diferentes plataformas, lo que hacen, por ejemplo, algunos ministerios como Coalición por el Evangelio, Soldados de Jesucristo, y de poder brindar mayores recursos al pueblo de Dios y a las personas para que conozcan. Así que les pedimos a las personas que consideran y nos apoyan, que pueden estar orando por esto, para poder ser de mayor influencia en la sociedad en la que vivimos, y aprovechar de paso para agradecer. Hay muchas personas que han ofrendado dinero para sostener esto y para proyectar, tener nuevas tazas, tener remeras de este programa, que todavía no las tenemos hechas porque es invierno aquí, así que pronto que se vendrá la primavera, vamos a estar estrenando indumentaria de Iluminados por su palabra, programa que hemos titulado en el día de hoy Religioso, Moral, pero Perdido, reconociendo estos atributos en la persona del joven rico, que uno diría, bueno, este tiene todas las características, las chances de ser salvo. Uno se queda en esta historia y dice, bueno, realmente tenía altos estándares de religiosidad, altos estándares de moralidad también, al decir de su propia boca, todo lo he cumplido, todos los mandamientos lo cumplí. Y no obstante, vemos este final trágico para su vida, saliendo triste de la presencia de Jesús, porque tenía muchas posesiones y amaba más estas que a Jesús y a someterse en su vida. Pero en Lucas capítulo 19, unos versículos posteriores a esta experiencia y este encuentro de Jesús con el joven rico, vemos otro segundo encuentro, un nuevo encuentro, que es Jesús con Zaqueo, y este encuentro es totalmente opuesto, ¿no es así? Totalmente opuesto. Encontramos en lo primero vemos el joven rico, alguien que conocía de la palabra, alguien que tenía una posición económica muy buena, alguien que podemos decir que la gente lo quería. No lo odiaba, pero lo querían. Y en este momento encontramos algo totalmente opuesto. Nos encontramos a Zaqueo. Y religioso y moral también. Religioso y moral. La gente lo veía como un ladrón. Trabajaba para el Imperio Romano. Esto era completamente asqueroso para las personas judías. Él era alguien que había traicionado a su pueblo y les cobraba impuestos para el César. Era algo que no lo toleraban. Así que si cualquiera de nosotros tuviera estos dos candidatos frente de sí mismo y tuviera que elegir entre uno de esos dos, podría haber a toda una multitud que odia a uno de estos personajes, que es Zaqueo, del que vamos a estar desarrollando aquí, y que admira al otro personaje. Los dos son muy poderosos, los dos tienen mucho poder económico, así que la reacción va a ser muy interesante, poder desarrollarla, poder ver qué es lo que sucede en esta nueva historia, en este nuevo momento de Jesús. Pero déjame agregar algo más, porque no solo cobraba para otra nación, no solo era aborrecido por todo su pueblo al desarrollar esta tarea de recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los publicanos. Era el encargado de la aduana central en Jericó. Y Jericó era una ciudad comercial, una ciudad de tránsito en donde pasaban diferentes comerciantes. O sea, el núcleo, el centro de la aduana. Y allí estaba Zaqueo. Y él era el máximo, el jefe, el recaudador principal. Y no solo eso, agravemos más la situación, que luego de cobrar para otra nación, él extraía de ese dinero, es decir, mucho de ese dinero que se hacía, lo hacía de manera fraudulenta. Cualquier semejanza con la realidad sería pura coincidencia, pero no es el caso. Pasa mucho en la corrupción de las aduanas,
Y justamente él hacía dinero de esta forma fraudulenta y era una persona rica también. Pero todo este dinero que lo hacía de una manera inmoral. No me quiero adelantar al final, pero nos puede pasar nuevamente y me encanta que la Biblia sea tan actual, que uno pueda aplicar cada pasaje de la Biblia y, como dice el título de este programa, seamos iluminados por su palabra. Y veamos cómo este hombre puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro jefe, puede ser un pariente, puede ser una persona que nosotros conocemos que tiene mucho poder. Y esa persona que tal vez estás tomando mate con otra persona que cree en el Señor y decís, no, mira, realmente tiene que pasar un milagro para que se convierta, porque no hay esperanzas para este hombre. Era ese tipo de persona a la que Jesús va a encontrarse en uno de sus últimos encuentros con personas allí que van a estar detallados. Recordemos lo que decías antes, David, porque me parece que hay que darle mucha importancia. Jesús está de camino a la cruz, a la última Pascua. Jesús está a punto de dar su vida. ¿Y qué va a hacer? Ahora no me quiero adelantar, pero va a ir a comer. ¿Tenés el pasaje de Lucas para leerlo? Sí. Tenemos un pasaje en Lucas 19:10 puede ser. Sí, no, el pasaje 19:7. El 19:7, Lucas 19:7, dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El Señor Jesús había entrado a comer. Ahora no voy a dar muchos detalles, así lo podemos ir dando luego, pero el Señor Jesús está comiendo con pecadores, camino a la cruz. Y esto es una imagen del Señor dando salvación a pecadores y a grandes pecadores, podríamos decir, a los que a nuestra vista son grandes pecadores. El Señor les da vida eterna. Lo que el joven rico despreció, vamos a ver una actitud completamente distinta en cuanto a Zaqueo. Así que vamos a Pero sumergirnos. realmente es maravilloso lo que decís, porque esta imagen de Jesús como el Cordero Pascual yendo a Jerusalén para morir y en el camino encontrándose con Zaqueo para salvarlo, deteniéndose para ir a su casa a comer, dedicar un tiempo a su vida, a su alma para salvarlo, luego llegando a Jerusalén, comiendo la última Pascua con los apóstoles y aún lavando los pies de ellos. Y ahí estaba Judas también, Judas que luego lo iba a entregar y se iba a suicidar, una persona que no era un creyente verdadero, y lavando los pies, dándole una nueva oportunidad de arrepentimiento, y aún desde la cruz, en la cruz, orando por las personas, orando por los ladrones, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y salvando hasta en su último suspiro de vida a las personas. Toda una imagen, como bien decías, de lo que Jesús vino a hacer, y por eso yo te mencionaba el 19:10, porque ese es el que realmente a mí me gustó, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar al pecador. Vemos en el joven rico a una persona religiosa, moral, pero perdida, y no obstante en Zaqueo vemos una persona irreligiosa, inmoral, pero salvada. Y ahí está ese contraste, que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, como decías, teníamos tanto lo opuesto entre Zaqueo y el joven rico, pero también vamos a ver cosas similares, como la búsqueda del Señor. Porque el joven rico lo fue a buscar sin temor al que dirán, porque él se postra delante del Señor, y, o sea, sin temor, ¿no? Porque sabemos que tenía una posición religiosa muy alta, y que se postre delante de los pies del Señor quedaba mal visto, pero él no tuvo temor al que dirán, no tuvo vergüenza. Y lo vemos en Zaqueo algo similar, porque era una persona odiada, que no lo quería nadie, y él sale al encuentro, lo va a buscar a Jesús. O sea, Jesús, como bien dijimos antes, lo seguía una gran multitud, y entre toda esa multitud no lo querían a Zaqueo. Sí, hay que tener en cuenta ese punto que estás diciendo. La gente no lo quería a Zaqueo, y Zaqueo era de baja estatura. Entonces lo que podemos llegar a pensar es que
meterse dentro de una gran multitud con baja estatura, era asegurado que se iba a comer varias piñas, podríamos decir. Siendo el recaudador del puesto y de impuestos persona, y ladrón como era él, ¿no? Claro, era una persona odiada, estaba yendo al lugar equivocado. Sí, es como ser hincha de Boca y pasar por frente a la barra brava de River, podríamos decir. Algo así. Bueno, lo que sucede en el relato es que Zaqueo, al ver que no puede acercarse al Señor, pero como decía Mauri, en este ardor de poder acercarse a Jesús y ver quién es este Jesús que está haciendo milagros y conocerlo, lo que hace es adelantarse y subir a un árbol, un sicómoro, que es un árbol pequeño con un tronco bastante amplio y las ramas son más bien bajas, no son altas. Y hay que tener en cuenta también esto, en este tiempo era deshonroso para una persona subir a un árbol. Recordemos que ellos usan túnicas, así que podría llegar a haber algún tipo de movimiento que sea indigno incluso delante de esta sociedad, y él se estaba arriesgando incluso a eso, se estaba subiendo allí y queriendo buscar y de alguna manera acercarse al Señor, ¿no? Y bueno, estaba intranquilo también, como el joven rico. Estaba frustrado en su corazón. Sentía que no tenía salvación y buscó por sus propios méritos, pienso yo, por sus propias fuerzas y en sus propios recursos. No tenía muchos, era bajito, había una multitud, pero dijo, bueno, voy a tomar la disposición de por lo menos subir, voy a ver, algo quiero de él. Claro, y de aquí en adelante es maravilloso, y lo podemos encontrar en otra historia también, la reacción de Jesús. Y es como que el tiempo, si uno viene leyendo el relato, en las películas modernas sería el slow motion. El tiempo se congela o empieza a pasar más lento. Y Jesús, de repente, con todo el ruido de la gente que va en su entorno, que está ahí hablando, cantando, gritando o hablando entre ellos fuerte, murmurando, Jesús va caminando allí con todos estos sonidos y de repente frena, mira hacia ese árbol y llama a Zaqueo por su nombre. Zaqueo, voy a comer a tu casa, bájate de ahí, prepara la casa, que voy a ir a comer allí a donde vos vivís. Y me hace recordar la historia de Mateo, y qué distintas que son al relato del joven rico. Mateo estaba allí sentado, cobrando, y el Señor pasa y le dice, seguime, vení, seguime. Y dejándolo todo, le siguió. Qué contradicción con el joven rico, que se fue triste porque tenía mucho, porque no quería dejar todo y seguir al Señor Jesús. O sea, podríamos decir que habrá sentido Zaqueo en ese momento, ¿no? Porque en Lucas 19:3 dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. O sea, conocía por la fama que tenía Jesús en ese momento. Conocía por las cosas que escuchaba acerca de Jesús, pero no lo conocía físicamente. Y entonces Zaqueo, ¿qué es lo que hace? Sube al árbol para poder ver a Jesús y que Jesús mire y le diga, Zaqueo, bajá. ¿Qué habrá pensado Zaqueo en ese momento, no? Qué emoción que alguien que no conozco, y encima siendo Jesús, me llame por mi nombre y me diga, bajá. El anterior programa fue acerca del aborto y reconocíamos que Dios es el autor de la vida, que nadie tiene mayor derecho que Dios para quitar una vida. Entonces abogábamos por estar en favor de la vida, en contra del aborto en este tiempo moderno, que está esta batalla política y teórica que se está dando. Pero qué maravilloso saber que Dios es el que conoce a las personas, que le dijo, Zaqueo, descende de ahí. Y a Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios es el que nos conoce, el Dios es el que sabe todo acerca de nuestra naturaleza, de nuestro código genético. No hay nada que podamos esconderlo delante de Dios. Y el mismo Dios que nos conoce le dice a Zaqueo, Zaqueo, desciende. Toda una ilustración, podríamos decir, en palabras de Spurgeon, recuerdo en uno de los mensajes acerca de Zaqueo, del llamado de Dios hacia Zaqueo. Es una actitud, un llamado de humillación. Es un hombre que se había exaltado a sí mismo,
un hombre pecador y le dice: Zaqueo, descendé, humillate, arrepentite, hoy voy a ir a morar a tu casa. Y morar en la casa implicaba tener comunión con él. Por eso de allí la alarma que pusieron los religiosos, los fariseos, y dijeron, murmurando entre sí: este va a comer a la casa de un pecador, este es como ellos. Realmente no es un profeta, no es el Mesías, porque si lo fuese, estaría con nosotros, que somos la élite religiosa, y no con este pecador. Pero mostrando Jesús que él era el Hijo de Dios, ¿no? Diciéndole, llamándolo a Zaqueo por su nombre. Si no me conoces, pero no, él conoce todo. Manifestación de la deidad de Dios, y en esta oportunidad entonces va a comer en su casa. ¿Qué habrán hablado en ese momento? Seguramente ¿Cuál algo, fue la charla? Seguramente algo trascendental para la vida de... Vemos la respuesta en Zaqueo, ¿no es así? Claro, por la respuesta inmediata. Hay un video que pasamos a los chicos de la escuelita dominical donde está este personaje representado, ¿no? En una serie, y él va y detrás de creo que es una alfombra, corregime Mauri, puede ser una alfombra, me parece que está puesta sobre la pared de su casa, la quita y allí tiene como una caja fuerte de ese tiempo que era un agujero en la pared donde guardaba su oro, su plata, sus riquezas. Y de allí sale corriendo a la multitud que está afuera, expectante de lo que está pasando, y empieza a repartir, a decir: si te robé, te devuelvo cuadriplicado, y el acto de lo... Realmente, ¿es una representación animada de Zaqueo entonces? En realidad en personas es. Con personas. No es animada. No, sí. Pero realmente las palabras de Jesús en esa mesa y de todas las personas que estaban allí, porque no estaba solamente Zaqueo, deben haber sido muy profundas. El hecho de tener al autor de la vida allí sentado en su mesa, tal vez él no lo reconocía hasta ese momento, pero una vez que las palabras de Dios llegan a su corazón, realmente transforma el corazón. Dios ya había preparado el corazón de Zaqueo para recibir las verdades del Evangelio, y estas verdades transformaron ese corazón de piedra, avaro, mentiroso, ladrón, y vemos la consecuencia de la palabra de Dios, de esta espada de doble filo, este bisturí divino. Lo vemos ahora en cuáles son las actitudes de Zaqueo. Como dice en Lucas 19:8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, conociendo una persona avara, una persona con un corazón duro, se ve claramente la transformación en un instante. Eso es la conversión, justamente. Lo que la Biblia habla de la conversión, que es de nuestros pecados volvernos a Dios, de nuestra maldad, de nuestras obras pecaminosas, de nuestros errores del pasado, inclinar nuestro corazón plenamente a Dios y ser transformados por el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Un hombre amando verdaderamente al prójimo, dando la mitad de sus bienes a los pobres, y de aquello que había robado, recomponiendo y restaurando todo lo que había hecho mal, dando justamente cuadruplicado a aquellos que había robado. Y es por eso que Jesucristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Allí está el motivo, ¿no? Allí está la razón de esa charla. Allí está el tema central que hubo justamente en esa casa, la salvación. No. Y estos fueron los frutos de Zaqueo. Sí, Lucas 5:32, para seguir apoyando bíblicamente todo lo que estamos sacando a la luz, lo que estamos en este momento proclamando. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice el Señor Jesús. Y después podemos encontrar en la palabra de Dios que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a lo vil, a lo menospreciado. Y esto, ¿a quién lleva gloria? A Dios lleva la gloria. La gloria sea para el Señor siempre. ¿Qué pasa con el joven rico? La gloria era para él. Mis obras, mis frutos, mi corazón. Ahora el Señor le decía: la gloria debe ser para mí. Vendé todo lo que tenés y vamos a ver si realmente estás dispuesto a seguirme, a amarme. A Zaqueo, misma situación.
pero qué distinta la reacción, cómo el Señor obra en este corazón y cómo podemos ver que el Señor tenía preparado para Zaqueo salvación ese día y la salvación realmente había llegado a ese hogar. Concluyo por mi parte con las siguientes palabras, pero después le doy la voz a ustedes también si quieren agregar algo más. Y es maravilloso lo que estamos viendo, y es maravilloso este contraste, viendo y resumiendo las dos historias. Un joven rico, religioso, moral, pero perdido, volviendo a su casa frustrado y triste, pero por otro lado, un hombre irreligioso, inmoral, pero salvo. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir como creyentes, y ese es el mensaje que transmitimos en este momento a aquellos que nos escuchan y no son de Dios, a quienes le decimos que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón. Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando nació, los ángeles proclamaron acerca de él, se le dijo a María que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y queremos llamar a las personas, queremos invitar a las personas a arrepentirse, a pedir perdón, a humillarse y a obtener verdadera salvación, dando frutos dignos de arrepentimiento, como ha sido la experiencia de Zaqueo que hemos leído. Sí, también a modo de conclusión, alentar a las personas a que sigamos también palabras del Señor Jesús cuando nos manda a salir y a predicar el Evangelio a todas las personas que nos rodean, y alentarme y a los que estamos aquí en la mesa a que apuntemos a todo tipo de personas, no solamente a los que a nuestro criterio sean personas que Dios quiere salvar, o que digamos, esta persona realmente, seguramente le voy a hablar y va a convertirse en el momento, va a creer en el Señor en el momento. Tenemos que quitarnos esas gafas que tenemos nuestras. Mauri acá trajo unas, perdón que lo quiero citar, pero trajo unas de trabajo que son muy llamativas. muy llamativas. Pero tenemos que ponernos bajo la mirada de Dios y predicar, como dice, ¿cuál es el filtro del Señor? A toda criatura, a aquel que está al lado tuyo tomando un mate en el receso de tu trabajo, a aquella maestra que también en el recreo puede juntarse con otro grupo de maestras, profesoras, o en el trabajo donde estés, o si sos jubilado y tenés la posibilidad de estar en tu casa y rodearte de tus vecinos. No pienses que la salvación es imposible para esta persona porque esta persona es realmente muy mala, porque en el caso que acabamos de ver, fue todo lo contrario. Dios salvó al que era el peor. Sí, naturalmente nosotros descalificamos a ciertas personas para decir, bueno, no van a obtener el perdón de los pecados. Y decimos, no, este otro sí, me voy a acercar porque tiene una buena posición y demás. Y realmente actuamos mal como cristianos, ciertamente. Claro, entonces la conclusión mía es, te aliento, y me aliento a mí mismo también, a predicarle a todo aquel que se te cruce, a todo aquel que tengas la posibilidad de allegarte. Bueno, y una conclusión mía, más que conclusión sería una invitación, sino que hoy yo te invito a que no hagas como hizo el joven rico, sino te invito a que reconozcas tus pecados, que reconozcas que sos un pecador, que somos unos pecadores, y darle la gloria a Dios y buscarlo. Bien, y de esta manera nos vamos despidiendo de este programa. Tenemos una noticia lamentable. Sí, no anda internet. No tenemos internet, por lo cual vamos a tener que posponer. Vamos a ver igual cuando tengamos... Igual hasta el momento no nos habían escrito muchos, pero no queríamos que quede en familia. Claro. Hay que decir eso. Sí. Así que vamos a esperar el próximo programa. Son 2, los CD, tal vez cuando vuelva el internet o lleguemos a nuestra casa y lo podemos conectar, veamos aquí. Si no, nos quedamos nosotros con el CD. Bueno, amigos, nos pueden escribir, nos pueden buscar, pueden interactuar con nosotros en Iluminados por su Palabra en las distintas plataformas de las redes sociales y orar por nosotros también. Gracias por acompañarnos hasta este momento al pensar y reflexionar juntos a través de estos conceptos religioso, moral y perdido para dar una respuesta a la sociedad moderna en la cual vivimos y estar preparados con la palabra de Dios para poder predicar el Evangelio, habiendo reflexionado sobre estos temas, siendo transformados también por una mente
bíblica.